En la tierra de Israel había un pueblo que vivía con miedo y tristeza. Durante años, los madianitas habían invadido sus campos y robado sus cosechas. Cada vez que el trigo crecía o las ovejas engordaban, los madianitas llegaban con sus enormes ejércitos, montados en camellos, como una nube oscura que lo destruía todo a su paso. Los israelitas se escondían en cuevas y montañas, intentando salvar lo poco que tenían. Los niños lloraban de hambre y los ancianos suspiraban, recordando los días en que Dios había hecho maravillas por su pueblo. Pero esos días parecían tan lejanos como un sueño olvidado. En un pequeño rincón del valle vivía Gedeón. Era un joven de una familia humilde y no destacaba por su fuerza o valentía. Su familia era la más pequeña de su tribu, y él mismo se consideraba el menos importante entre sus hermanos. Cada día, Gedeón intentaba sobrevivir. Para proteger su trigo, había comenzado a trillar en un lagar, un lugar oculto donde normalmente se hacía vino, lejos de las miradas de los madianitas. Allí, entre las sombras y el ruido del trigo golpeando el suelo, Gedeón trabajaba, preguntándose si alguna vez las cosas cambiarían. Lo que no sabía era que Dios ya había puesto sus ojos en él. La vida de Gedeón era una mezcla de trabajo duro y esperanza rota. Cada día repetía la misma rutina: trabajar con cuidado, esconderse al menor ruido extraño y proteger lo poco que tenía. A veces, cuando se sentaba a descansar, miraba al cielo y se preguntaba por qué Dios permitía tanta injusticia. Recordaba las historias de su abuelo, que hablaba de cómo Dios había abierto el mar y guiado a Israel a través del desierto. Pero ahora, esas historias parecían tan lejanas como las estrellas. El valle donde vivía Gedeón era hermoso, rodeado de montañas y lleno de verdes campos que deberían haber sido fértiles y llenos de vida. Pero el constante saqueo de los madianitas había dejado la tierra seca y herida. Gedeón veía a los animales más flacos cada día y a los niños jugando con menos energía. En su corazón había una mezcla de enojo y tristeza, pero también una pequeña chispa de fe que aún no se había apagado. Una tarde, mientras Gedeón trillaba el trigo en secreto, sintió que alguien estaba detrás de él. Cuando levantó la vista, vio a un hombre sentado cerca de él, observándolo con calma. Había algo especial en él, algo que no podía explicar. Sin embargo, el hombre habló con una voz fuerte y segura: «El Señor está contigo, valiente guerrero». Gedeón se detuvo en seco, sorprendido. ¿Valiente guerrero? Él miró a su alrededor, como si el hombre estuviera hablando con alguien más. ¿Yo?, preguntó con incredulidad. ¿Cómo puedes decir eso? Si Dios está con nosotros, ¿por qué estamos viviendo todo esto? ¿Dónde están los milagros que nuestros padres nos contaron? Ahora solo vemos dolor y abandono. El hombre lo miró con una sonrisa tranquila y le dijo algo que cambiaría su vida para siempre. Dios te ha elegido a ti para salvar a Israel de los madianitas. Gedeón, aún incrédulo, negó con la cabeza. ¿Cómo voy a hacer eso? Soy el más pequeño de mi familia, y mi familia no es importante. Pero el hombre insistió. Yo estaré contigo, y con mi poder vencerás a los madianitas. Aún dudando, Gedeón pidió una señal para asegurarse de que no estaba soñando. Preparó un sacrificio de carne y pan y lo colocó sobre una roca, tal como el hombre le indicó. Cuando el extraño extendió su bastón y tocó la ofrenda, un fuego salió de la roca y consumió todo. Gedeón cayó de rodillas, entendiendo al fin que estaba ante un mensajero de Dios. Temblando, se comprometió a obedecer, aunque todavía le costaba creer que Dios lo había escogido. La primera tarea que Dios le dio a Gedeón fue destruir un altar que había en su pueblo. Este altar no era para Dios, sino para un ídolo llamado Baal, que muchos israelitas adoraban en secreto. Gedeón tenía miedo de hacerlo durante el día,
porque sabía que la gente del pueblo podría enojarse y atacarlo. Así que esperó a la noche. Junto con algunos hombres, derribó el altar y construyó uno nuevo para el Señor, ofreciendo un sacrificio como señal de que Israel debía regresar a Dios. Cuando amaneció, el pueblo descubrió lo que había pasado. Estaban furiosos y querían castigar a Gedeón, pero su padre, Joás, los enfrentó y les dijo: «Si Baal es un dios, que se defienda a sí mismo». Estas palabras calmaron a la gente, y Gedeón se ganó el respeto de muchos, aunque todavía sentía temor en su corazón. Poco después, los madianitas y sus aliados comenzaron a reunir un gran ejército para atacar. Gedeón, lleno de dudas, pidió más señales. Puso un vellón de lana en el suelo y le pidió a Dios que hiciera que solo el vellón estuviera mojado por el rocío, mientras el suelo alrededor permaneciera seco. Dios lo hizo. Luego, Gedeón pidió lo contrario, que el suelo estuviera mojado y el vellón seco. Dios respondió nuevamente, y Gedeón, aunque todavía nervioso, reunió un ejército de hombres dispuestos a luchar. Gedeón había reunido a 32.000 hombres para enfrentar al enorme ejército madianita. Pero Dios le dijo algo inesperado: «Tienes demasiados hombres». Sorprendido, Gedeón escuchó cómo Dios le explicaba que, si ganaban con ese número, el pueblo pensaría que la victoria fue por su propia fuerza. Así que Gedeón reunió a sus hombres y dijo: «Si alguien tiene miedo, puede irse». 20.000 hombres se retiraron, dejando solo a 10.000. Pero Dios no había terminado. Le dijo a Gedeón que aún eran demasiados. Entonces lo llevó a un río y le indicó que observara cómo bebían agua. Aquellos que llevaban el agua a su boca con las manos fueron elegidos, mientras que los que se arrodillaban para beber fueron enviados a casa. Al final, quedaron solo 300 hombres. Cuando Gedeón y sus 300 hombres se prepararon para enfrentarse al ejército madianita, que era innumerable como la arena del mar, nadie podía imaginar que una fuerza tan pequeña podría lograr la victoria. Gedeón, siguiendo las instrucciones de Dios, ideó una estrategia completamente inesperada, algo que nunca se había hecho antes en una batalla. En lugar de espadas, arcos o lanzas, les dio a sus hombres trompetas, antorchas encendidas y vasijas de barro. Era una estrategia extraña, pero cada paso había sido guiado por Dios, y Gedeón confió en que él sabía lo que hacía. La noche de la batalla, Gedeón dividió a sus hombres en 3 grupos y los colocó en diferentes puntos alrededor del campamento enemigo. Cada hombre llevaba su trompeta en una mano y una antorcha escondida dentro de una vasija en la otra. El campamento de los madianitas estaba tranquilo y sus soldados dormían, confiados en su superioridad numérica. Nadie imaginaba que esa noche cambiaría todo. Cuando llegó el momento, Gedeón dio la señal. A una misma voz, los 300 hombres rompieron las vasijas, dejando que las antorchas iluminaran la oscuridad. Tocaron las trompetas con fuerza y gritaron al unísono: «Por el Señor y por Gedeón». El ruido resonó en el valle, como si un ejército gigantesco los rodeara. Las luces de las antorchas, que parecían miles, y el estruendo de las trompetas confundieron completamente a los madianitas. Los soldados enemigos, despertados abruptamente y llenos de pánico, comenzaron a correr en todas direcciones. En la confusión, pensaron que estaban siendo atacados desde dentro del campamento y comenzaron a atacarse entre sí. El caos se extendió rápidamente y los madianitas huyeron aterrorizados. Los 300 hombres de Gedeón no tuvieron que luchar directamente. Dios había desatado la victoria a través de su obediencia y fe. Tras la retirada, Gedeón y su pequeño ejército persiguieron a los madianitas, asegurándose de que no pudieran regresar para causar más daño. Gedeón también buscó justicia contra los líderes enemigos que habían oprimido a su pueblo durante tantos años. Finalmente, con los madianitas completamente derrotados, Israel
disfrutó de un tiempo de paz como no lo había tenido en décadas. El pueblo quedó tan agradecido con Gedeón que querían hacerlo su rey. Pero Gedeón, con humildad, les recordó que solo Dios era su verdadero rey. Sin embargo, cometió algunos errores más adelante, como crear un objeto especial de oro que eventualmente llevó a la gente a distraerse de su adoración a Dios. A pesar de estos errores, su liderazgo fue un tiempo de prosperidad, y durante 40 años, los israelitas vivieron en paz, protegidos por el Dios que había liberado a su pueblo a través de un hombre que al principio se consideraba insignificante. Tú, como Gedeón, también puedes ser un instrumento de Dios. Incluso si sientes que no tienes mucho que ofrecer, Dios ve más allá de nuestras limitaciones y ve lo que podemos llegar a ser cuando confiamos en Él. ¿Qué desafíos enfrentas hoy? ¿Qué misión parece imposible? Recuerda que con Dios, incluso lo más pequeño puede convertirse en algo grande. Confía en su poder, sigue sus instrucciones y prepárate para ser parte de algo extraordinario.